La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naqueyurak. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. En todas estas palestras en Portugal, comenzamos falando un pouco de como foi a organização do livro, como o livro termina aqui em mãos da equipe de tradutores, em mãos da equipe de editores, da Espiral. E é muito interessante, falamos sempre nestes dias, nestas palestras, porque aqui tem duas correntes de energia diferentes. Porque o título disto é Apontamentos para o Caminho,
mas também caderno de notas. Originalmente, lá em Argentina, estas são duas correntes de energia diferentes. Sim? Primeiro surgiram os apontamentos para o caminho, e tempo depois, não muito, mas tempo depois, caderno de notas. E assim foi que circulou lá, sim? Como duas correntes bem diferenciadas uma de outra. E nestes tempos, onde a síntese vai se aprofundando, o grupo português percebeu, algumas pessoas do grupo português perceberam a necessidade de colocar estas duas correntes, que são concorrentes e complementares, em um solo livro. E o trabalho que eles concretizaram foi muito bom, porque eles foram guiados internamente para perceber a necessidade. Mas, quando eles perguntaram, mandaram a pergunta, a consulta para lá, desta fusão, desta complementaridade de apontamentos para o caminho e caderno de notas, percebimos imediatamente que eles tinham razão, que realmente não necessitávamos justificativos para colocar em uma síntese, em uma complementação, estas duas correntes. E o resultado é uma potencialização muito, muito interessante. Então, essas são duas correntes de energia com características diferentes, mas sempre são aspectos de instrução, sim? Oferecidos para nossa consciência, ofertados pela via interna, per nossa consciência interna, per nossa vida interna, per nosso ser interno. Então, agora, o trabalho, a síntese que foi feita pelo grupo de Lisboa, mais grupo de Santarém, mais grupo de, não sei, porque tem muitos grupos aqui. Essa síntese fica agora à disposição de vocês. Gratidão. ¿Podemos, en medio de tanta inestabilidad, creer que vendrá un mañana de abundancia? Esta es una pregunta que Gagliardo desarrolla en el libro Por el amor de Ariadna, hecha por un estudiante. Leemos parte de su respuesta. Es desde nuestro interior que nos llega todo lo necesario, más allá de la herramienta que la vida utilice para su otorgamiento. Cuanto más alineados estamos a nuestro interno, más simple se torna nuestra existencia y de modo incomprensible para la mente racional, cambia nuestro relacionamiento con las leyes de manifestación, necesidad, abastecimiento y abundancia. Dice la jerarquía que por un designio de la voluntad única, todo el cosmos está en nuestro interior. De este modo, nos resultaría extraño que desde ese ámbito pudiera provenir todo lo que genuinamente necesitemos. Si la puerta que nos lo franquea la mantenemos firmemente abierta, las dádivas de un sustento diferente se nos ofrecerán. Página 145. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo.
así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Para el consciente izquierdo, resulta difícil, en las primeras instancias, permitir la influencia de energías sutiles. Solo, a medida que éstas comienzan a permearlo, él se predispone a ofrecer sus mecanismos para colaborar con la búsqueda de aquella fuente interior. Actividad esta que sirve como herramienta fundamental en la reorientación efectiva de los mecanismos de la mente racional. Cuando esta reorientación se encuentra lo suficientemente avanzada, la unificación del plano mental encuentra en ella gradaciones que la representan. De este modo, las energías mentales van con mayor desimpedimento al encuentro con la sustancia de aquel centro. Este, a su vez, encuentra en esa coyuntura un espejo para resolver su asomo a la contraparte externa de la vida. La apertura para con la realidad intuitiva otorga acceso a la riquísima gama que conforma lo descripto. Sabemos que recibir la posibilidad de avanzar en el sentido de lo expuesto solo nos lo habilita un proceso intuitivo, dentro del cual seremos guiados por el laberinto de la vida material, con aquella cualidad que solo se encuentra en aquello cuya procedencia es interior. La capacidad de señalar el camino al tiempo que nos provee del sustento necesario para el transcurso de las etapas que los componen. De la página 141 y 142 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Presentamos el título del tema central que vamos a profundizar en el día de hoy. La ley de karma nos pone en el umbral de la ley evolutiva superior. Es el primer programa del estudio que Gagliardo diera en Sierra del Cielo el 26 de junio de 2021. Y el primer bloque lo titulamos Leyes favoreciendo a un pueblo. Educar un perro, rescate. Una persona aporta sobre leyes partidarias que vio que un presidente realizaba favoreciendo a su pueblo. Y la comodidad, resabio, animal. También preguntan luego cómo educar un perro adulto desobediente y se habla sobre comprar o no un perro. Escuchamos a Gagliardo. Cuando un presidente saca leyes a favor del pueblo, está condenando al resto de los países. Porque por carácter transitivo, vos no podés favorecer la voluntad y las cosas que decía el pueblo, sino es a costa de la sangre de todos los demás pueblos. Es así. Un presidente, en una situación planetaria como esta, tiene que aprender firmemente a poner límites y hacerse cargo de los límites que coloca. Y explicarle, porque tiene esa obligación como gobernante, explicarle a su pueblo por qué no puede hacer lo que el pueblo quisiera para sentirse cómodo. Volvemos a la comodidad. Porque en definitiva los políticos lo único que hacen es prometer cosas para que la gente piense que va a estar cómoda si él sube.
Entonces volvemos siempre a lo mismo, la comodidad. ¿A qué teme un pueblo? A perder esa comodidad y que el presidente o el Senado, el Parlamento, dicten leyes o anulen leyes que los hacían sentir cómodos y bien. Estaban chocho, encontramos la solución comprando todo lo que nos gusta. En Japón pasó lo mismo. Váyanse de vacaciones y gasten la plata, porque si no la economía no se renueva. Los japoneses trabajaban tanto, ganaban tanto y no gastaban, no se iban de vacaciones, que el dinero estaba estancado. Claro, el animal tiene asumidas, sintetizadas, la comodidad y la seguridad genuina. Entonces, cuando un ser no rompe con esta cosa animal, con el resabio instintivo, en el reino humano lo va a vivir como un déficit, como un aspecto negativo de la personalidad. El animal sabe, generalmente, que si está cómodo porque está seguro y viceversa. Porque si no está seguro, está incómodo, está con miedo, se siente amenazado, expuesto. Entonces, esas cosas están asociadas, y bien asociadas como experiencias kármicas a través del instinto en el reino animal. Pero cuando uno pasa al reino humano y quiere seguir cotejando lo que realmente necesita a partir de lo que le hace sentir cómodo, cae en una trampa y hace caer en una trampa todo lo que lo rodea. Porque si, yo considero que lo que me hace sentir cómodo es lo que necesito, a cada uno de nosotros lo que nos va a hacer sentir cómodo, a un pedófilo, ¿qué lo hace sentir cómodo? A un violador, ¿qué lo hace sentir cómodo? Poder violar. Y así, a un compulsivo materialista, ¿qué lo hace sentir cómodo? Acumular materia, dominar. Y bueno, en el reino animal no existe la posibilidad de acaparar más de lo que se necesita. Son experiencias aisladas. Nosotros tenemos que ponerles límites. Porque si el animal nos incluye como parte de su territorio, pero no pinchamos ni cortamos, le estamos haciendo un daño. Y muchos animales no terminan recibiendo lo que necesitan del humano porque el humano termina siendo un débil frente al animal. Entonces, ¿qué hace el humano frente al animal? Opera animalizadamente, instintivamente. Nosotros estamos para mostrarle otra cosa a los animales. No estamos replanteando ningún tipo de cuestión del amor, ni de la flexibilidad cuando es necesario, ni de una comprensión, ni de compasión, todo eso está muy bien. Pero el humano tiene que ensayar con el animal, con mecanismos que el animal necesita ir anticipando para cuando pase al reino humano, que son los límites puestos desde el lado humano, en comprensión de cómo el animal necesitaría ensayar para prepararse para aquel otro reino al cual se está encaminando, porque inevitablemente todo animal se encamina al reino humano. Entonces, cuando uno trabaja con un animal, tiene que ponerle límites en función de sus necesidades evolutivas. No de lo que es más fácil al humano, porque es más fácil tratarlo así, porque es menos problema para mí tratarlo así al animal. Entonces al animal no le estoy ofreciendo nada, y el animal entonces, que kármicamente podría estar necesitando o fue llevado al contacto de un grupo, de una familia o de un individuo porque tendría que haber recibido determinado tipo de trato, podría ser frustrado en ese sentido. Se lo podría frustrar y no darle lo que él necesita. Entonces puede ser una bomba de tiempo un animal que estaba previsto kármicamente que al llegar acá recibirá cierto trato y no lo recibe. Entonces el animal después es un salvaje, es incontrolable, es esto, lo otro. Pero en definitiva, lo que estamos haciendo es asistir necesidades a futuro. Y como criar perros tiene que ser hoy para mañana. Nosotros más de una vez explicamos, cuando dicen, ¿y por qué compras perros? Porque son los perros que necesitamos. Entonces el preconcepto, el prejuicio, la estupidez de no comprar perros. Comprar o no comprar, tiene que estar relacionado con la necesidad. Yo no compro un perro para hacer pinta en la plaza, porque eso no es necesario, no haría eso. Nosotros compramos ciertos perros porque necesitamos de esas características específicas. Es así de simple. Eso lo dijimos muchas veces, gracias por recordarlo de esa manera, pero eso es así. Cuando vamos y compramos, lo estamos rescatando, le vaya a saber qué destino a ese perro. Muchas personas tienen departamentos o casas chiquitas y se compran esos perros. Sí, los especialistas para fomentar la venta dicen, no, pero se adaptan perfecto. Son perros muy adaptables. Sí, preguntarle al perro que siente cuándo
no ve pasto, porque, a ver, cuando la escoba es nueva barre muy bien, pero cuando los dueños, que pasa generalmente esto por estrés laboral, social, familiar, ya deja de ser la novedad el cachorro pasa a un octavo plano. Y la gente ya a veces ni lo saca a la vereda. ¡Ah, otra vez! El perro hizo caca ahí. ¿Cuándo fue el día que lo llevaste a la plaza? Pero si lo llevé ayer o antes de ayer. ¿Y qué iba a estar el perro sin hacer caca? ¿Cuánto? ¿3 días? Pero escúchame, mirá el patio que tenés ahí. ¿Cómo que no tiene lugar? El patio tiene 3,5 por 2,40. Es el espacio que le dan porque ya dejó de ser cachorro, ya me aburrió, me ensucia los pantalones cuando se para. Entonces, eso no es la manera de tener perros. Nosotros estamos rescatando perros. Las personas que compran estas razas pueden no confesártelo, pero muchas veces están ligadas a las peleas de perros. O lo llevan a cazar pecaríes al monte, que también es un desastre para el pecarí y para el perro. Claro, es así. Entonces nosotros estamos pagando un rescate, como recordó el hermano, pagando un rescate por algo que la energía nos está mostrando que tenemos que rescatar y unir al grupo. Nada más. También pagamos rescate por la llama, por una gallina, por los conejos. O no vamos a ser tan románticos de pensar que vamos a ir como el zorro a asaltar una casa y llevarnos un chanchito. En este mundo todo se define por dinero, en este mundo materialista. ¿Querés rescatar un chancho? ¿Querés decir salvé un chancho? Andá y pagalo, porque ¿quién te va a dejar que le robes el chancho de la casa si se lo quiere comer? Es lógico. Los rescates son plata. Es eso. Le llamamos rescate porque son rescates, pero se dan mediante pago ese rescate. Sí, es muy simple. Hay que aprender a estar atento a él cuando está y darle órdenes. Vení, vamos, que él se sienta útil. Uno va a dar agua, vení, vamos a dar agua, vení. El otro va no sé dónde, boom. Estás en el lavadero, vas a ir a la tranquera, vení, vamos hasta la tranquera. Que él sienta que está tenido en cuenta para acompañar los movimientos del lugar. Bueno, pero incluirlo conscientemente, inteligentemente, eso le da trabajo. O venían, vamos a ir hasta el corral de animales, le pone la correa, va, a él solo, vamos. Entonces, él siente que está siendo incluido y se va dando cuenta que su trabajo es obedecer órdenes que le pasan los humanos. Uno lo lleva para allá, el otro lo lleva para acá. Vení, sentate. No se sienta, sentate, le enseñamos a sentar sentado, muy bien. Entonces, vamos a caminar, ya saben que paseamos juntos. No es váyanse, pero vamos a caminar, así. Eso es, vamos a pasear, claro. Y es importante que todos unifiquen el lenguaje. Porque si bien los perros son inteligentes, si uno le dice, vamos a caminar, el otro dice, paseamos, y el otro dice, dale, alguna de esas no van a entender. Entonces, unifiquen el lenguaje. A comer es a comer. A los chanchos, que acá finalmente prosperó, eso de a comer, cuando están arriba y tenemos sobras, a comer se vienen todos los chanchos, se ponen donde les doy de comer, les pongo la comida y comen ahí. Eso lo hacen todos los días. Fíjense que el a comer terminó siendo a comer, ellos lo registran como una invitación a comer. Y todos los días, cierta hora de la mañana, están por ahí mirando. Y es la hora en que más o menos saco las sobras de la preparación. Vienen, y las cabras están viniendo también. Claro, porque a veces coincide que le estaba diciendo a comer a los chanchos, le estaba echando y las cabras estaban mirando, acá también hay a comer. Claro, mirá, acá también hay un restaurante. Claro, es lógico. Los toros también vienen al mismo lugar que ya tiene el olor en la tierra de las sobras de vegetales, vienen. Los toros vienen a la noche generalmente a buscar si quedó algo. Los chanchos tipo entre las 7 y las 9 vienen a buscar algo. Y así, las cabras vienen en cualquier momento. A veces están en un horario, a veces en otro. Debemos renunciar a encontrar bajo pesados ropajes las melodías de la intuición. Los instrumentos superiores con que ellas se ejecutan no podrán ser oídos por medio de aquella relación ofrecida a través de los parámetros de nuestros preconceptos y cultura.
Siempre que busquemos expresar la energía de nuestra alma aquí, siempre que nuestra vida preferencia es silencio y quietud, no estaremos haciendo otra cosa que movernos al sutil ritmo de aquellas preciosas melodías. Página 126. Por el amor de Ariadna, Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos Annika Schnock. Es a partir del ingreso en el reino humano donde las posibilidades de acercamiento a la dinámica superior de la vida se nos ofrece. Es desde ese escalón evolutivo en más donde comenzamos a ensayar en escala reducida los mecanismos con los cuales estamos destinados a fundirnos. Forma parte del conocimiento del ciclo anterior como del nuevo conocimiento, la confirmación de que no hay sabiduría que no provenga de nuestro propio centro. Muchas veces, la conocida comodidad humana instalada en esta civilización, producto de nuestra identificación con las fuerzas albergadas en la materia, afianzada en mecanismos inerciales, pretenderá señalarnos alternativas maquilladas de conocimiento. Dichas alternativas promovieron una potente dificultad para reconocer y dirigirnos a la única vía de acceso a la sabiduría. Esto es, la simplificación de la existencia por medio de la sintonía con el centro de nuestra conciencia. Como mencionábamos al comienzo de este escrito, la condición que sustenta el posicionamiento de las más elevadas conciencias de los rangos solar y cósmico de la existencia, así como del alma que busca avanzar en el contexto del servicio planetario. De la página 141 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria.
Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo: Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos, y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa de hoy titulado La ley de karma nos pone en el umbral de la ley evolutiva superior. Este bloque, hermanos, se titula Tedio, brutalidad y desprecio, planificación interna o elección. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. Bueno, las fuerzas te colocan distintas condiciones, pero el que fluctúa es uno. Si uno no fluctúa, las fuerzas te pueden querer decir lo que sea, que no es tan grave. Ahora, eso que vos estás describiendo es común a miles de millones de personas en el planeta, porque la planificación interna no es lo que se está atendiendo. Cuando un ser está encarnado con toda la inversión de energía interior y cósmica que significa que estemos presentes en la materia, porque esto no es algo que se suele tener en cuenta, es una inversión inmensa que un ser esté en la materia, sobre todo en un planeta como el nuestro, una condición tan catastrófica, desequilibrada, que alguien pueda cumplir con la ceremonia cósmica de encarnar y después que prospere la encarnación es un milagro. Pero indudablemente esto de que las personas no cumplen con su planificación interna las expone a esa fluctuancia que es lógica que esté, porque quien no cumple con su planificación interna no está alineado, no está en sintonía. Entonces la fluctuación va a ser mucho más marcada, va a ser un río revuelto continuamente su vida. Entonces, como ese ser no está en sintonía con su interno, no está respondiendo a su planificación interna, entonces todo lo va a aburrir. Es más, supongamos que el ser, por esas cuestiones que tienen las leyes, la energía y la vida interna, es colocado en el marco donde podría asumir su planificación interna, si no prospera su actitud de alineación y sintonía, así esté puesto en el asiento donde se tiene que sentar para hacer eso, le va a agarrar un ataque de tedio, de aburrimiento, porque incluso estando donde tiene que estar, su actitud no es la que tiene que ser. Entonces, contra eso es muy difícil luchar. Pero ahí está el punto. ¿Cómo alguien que es consciente de la asistencia al plan evolutivo va a condicionar estar aburrido no para hacer lo que tiene que hacer? Alguna vez pusimos como ejemplo, hay jerarquías que se la pasan eras y eras cósmicas, ciclos y etapas cósmicos que son, inimaginables para nuestra conciencia. No tenemos forma de ponerle número a eso, en años, en siglos o en milenios. Sin embargo, están ahí. Existen jerarquías que eclipsan estrellas para potencializar el lineamiento energético durante cientos de miles de millones de años. Y son cooperadores aparte de la distribución de la energía que eclipsan, porque no es que la eclipsan para que, vos no pasás. Son potencializadores, quiere decir,
son parte de una entidad, nada más que están en una posición sideral determinada, pero es una entidad. Y sin embargo, no se aburren de hacer lo que hacen, aunque no es siempre lo mismo, porque en la vida cósmica, cuando uno la entiende de un modo más elevado, hay una renovación perpetua y continua. No nos olvidemos que estamos en una etapa definitoria de la humanidad y del planeta, en un ciclo que es inédito para los que estamos acá encarnados y para la conciencia del planeta en general. Entonces no podemos tener esperanzas que no sirven para nada, pero no podemos tenerlas de ser personas normales. Hoy el que es una persona normal está en déficit cósmico. Cualquier persona que se la pueda considerar normal está en el medio de un déficit cósmico enorme. Una persona que está en condiciones de mudar totalmente en su propia conciencia, en su propio campo de vida, la trayectoria tradicional de este planeta hasta este momento, tiene que ser diferente. No puede ser una persona que siga la norma, reconociblemente como normal, felicitablemente como normal. ¿Vieron? Lo felicito porque es un representante digno de esto. Bueno, más de una vez en estas charlas comentamos entre todos que el campo psíquico no puede sobrevivir equilibrado, armonizado, si no tiene luz interna que lo alimente. Entonces las personas, la mayoría en este planeta, no tienen una luz interna, no tienen alimento interno, el fluido interno no está alimentando su campo psíquico. Por ende, cada vez van a estar peor y están peor. No entienden cómo antes podían estar satisfechos con ciertos patrones de vida y ahora no los satisfacen, pero lo peor de esto no es que perciban que esos patrones de vida no los satisfacen, sino que no están decididos a transformarse, porque ese alimento no alimenta. Por eso necesitan más y más. El que va al camino de la síntesis no necesita más, ni siquiera más luz. Cada vez, a medida que se afianza en su sintonía, en su alineación, menos es más. Sí, porque son personas que se aburren de lo que hicieron sin sentido y lo cambian sin sentido también. Es una cadena de cambio sin sentido, no es una cadena de transformación, no es un proceso escalonado de crecimiento. Si vos cambiás sin sentido algo, te vas a sentir ahogado, por más que en ese momento te reconforte porque es una novedad como lo pusiste patas para arriba, patas para abajo, de costado, lo pusiste a la derecha, a la izquierda, en el techo, en el piso. Entonces, algo que no está sustentado por una observación que te relacione con la necesidad, es superfluo. Entonces lo superfluo nunca va a colmarte. Hoy vas a hacer un cambio superfluo y eso no te va a colmar, eso te va a aburrir, eso te va a hacer sentir vacío, aunque no sepas qué es eso, pero el resultado es eso. ¿Y a dónde atacas después? A esas cosas que las podés cambiar fácilmente. La transformación no es fácil de hacer, pero los cambios son fáciles. Por eso las personas, en vez de transformarse, hacen cambios superfluos, histéricos, que no tienen nada que ver con el orden interno. Exactamente. Porque fueron educados de ese modo y piensan que funcionar de esa manera es responder positivamente a un determinado arquetipo o patrón. Hay una falta de medida, hay una desmesura en lo que uno hace cuando trata los elementos materiales que puede redundar en eso que vos decís. Son resabios del mundo animal en nosotros. En este lugar siempre hubo personas así, que golpean las tapas de las ollas, las puertas, lo otro, plan, es una batería por donde van. Algunos están, otros no están, otros vendrán. Parece que este lugar es ideal para pulir ese tipo de cuestiones. Así que bueno, está bueno que te des cuenta porque es la manera de tratar las cosas en base a lo que son entidades, no estar golpeándolas, ¿no? Son entidades. Bueno, el desprecio también tiene distintas graduaciones. Si estás golpeando las cosas hay un grado de desprecio. Hay extremos y extremos. Pero ¿por qué sería, vos o cualquier persona que tenga ese tipo de problema, por qué sería que no mide? Porque hay un demérito de lo que uno está tratando. Si vos estás tratando algo con demérito, entonces, hasta que no te das cuenta que en realidad esa actitud es traspasar a ese objeto, a ese elemento,
un demérito, hay una falta de valor, de valorización. Entonces, a partir de que uno entiende que hay una valorización en todo, para entender, para percibir, a partir de ahí, no digo un precio, una valorización, ¿no? Que tiene que ver, bueno, esto está en mi vida porque es una herramienta que la vida única coloca para mí. No puedo estar golpeándolo, tirándolo. Ese día estoy enojado, tiro todo, golpeo todo, lo pongo así en la mesa. A una persona que se fue hace poco, 2 o 3 veces le dije, no tapes así la comida. Tapaba la comida, dejaba 10 centímetros corrida la tapa y se iba. No es que no se dio cuenta, lo hacía como costumbre, se lo dije un montón de veces. Vos te serviste la comida caliente. Esto que estás haciendo es decirle al otro, ¿lo vas a comer más fría o fría? Dependiendo cuánto tarde el otro en venir y cuánto esa tapa esté corrida. Entonces, no me di cuenta, pero me lo dijo como 3, 4 veces, no me di cuenta. Y le decía, tomá conciencia que vos estás diciéndole a los demás cómo van a comer. Que van a comer tibio o van a comer frío, dependiendo. En invierno vos no podés dejar una tapa corrida a 10 centímetros, la dejaba así corrida. O la dejaba corrida y con el cucharón adentro, cada uno que pasa por acá le está enseñando cómo se hace. Y sin embargo, puede haber tantas variables, esa puede ser una, cómodamente. Hay muchas variables. Recuerdo una vez que una persona me vino a hablar hace muchos años de esto, porque esta persona desencarnó ya y reside acá en Sierra del Cielo. Me vino a hablar, pero muy contrariada, porque otra persona que venía siempre en esta día, que ya no viene, dejaba la tapa ahí y empezaba a ver qué se iba a servir. Entonces, un día le dijo, escuchame, esto no puede ser, vos estás enfriando la comida para todos los que estamos acá. Entonces la persona le pidió disculpas, tapó y me lo contó, y me contó que la persona le había pedido disculpas, y al mes o a los 20 días estaba atrás de esa persona para servirme, hizo lo mismo que la otra. Entonces, pero lo mismo hizo, y si no, más tiempo, porque había una comida, tenía 4 o 5 componentes, estaba revolviendo, sacando uno de esos que él quería. Entonces, a veces no estamos atentos y hacemos exactamente lo mismo que nos hiere cuando lo hace otro. Y es común eso. Algunos psicólogos dicen, el otro te pone el espejo. Sí, seguro. Que todos no tenemos las mismas cosas para pulir, ni tenemos las mismas cosas pulidas. Hay elecciones inútiles, porque de modo general todo lo que se llama profesión, kármicamente en este planeta, puede ser aplicado correctamente, pero para eso el ser tiene que tener planificado, asumir la profundización, la sublimación de esa profesión. Y si no es su planificación interna, entonces no es incorrecto la profesión, sino incorrecta el ser en su elección, porque una profesión por sí mismo es un esquema de entrenamiento para la conciencia. Y un esquema de entrenamiento necesita el aval energético de quien internamente, antes de encarnar, recibió internamente el señalamiento de que tenía que entrenarse con eso. Si no lo hace y elige cualquier otra cosa, la profesión no es incorrecta. Lo incorrecto es la persona. Entonces siempre entendamos que lo incorrecto es la persona. Un ser tiene una planificación interna, sobre todo a partir de cierta etapa evolutiva. Antes de esa etapa evolutiva podríamos decir que la planificación interna puede ser muy leve, puede ser un ensayo tímido, o puede directamente estar totalmente gobernado todo por la ley de karma y la conciencia interna, y el ser no estar en condiciones de aceptar una planificación. Entonces se encarga la ley de karma y las energías interiores. Pero cuando es de otro modo, no existe una profesión incorrecta. Existe un ser que elige por algún motivo, haciendo mal uso del libre arbitrio, está eligiendo lo incorrecto. Para él es incorrecto eso. Claro que sí. Un ser que tiene un accidente donde la cara le queda una masa irreconocible, puede necesitar de la mano de alguien que internamente está preparado para reorganizar el rostro, no para que se vea lindo, porque el rostro en su formato tiene funciones, y si no se le da el formato adecuado, los canales de las vías respiratorias, ciertos lugares de la cara que tienen funciones específicas en términos, por ejemplo, de glándulas y de un montón de cosas más. Aspectos circulatorios que si no se le da el formato adecuado quedan interrumpidos.
puede quedar movimientos musculares, faciales, que no tiene que ver con que sea lindo o feo cómo va a quedar la cosa, sino que hay cuestiones de funcionamiento que no van a andar. Entonces, un cirujano plástico es muy importante para ciertas cosas, pero la cirugía plástica nació para recomponer funciones, que quede todo más o menos bien, no para hacer que una persona sea más linda o que tenga la nariz que quiere, o ponerle los pómulos acá arriba de las cejas, como hacen algunos, que es increíble lo que hacen, parecen monstruos, ¿sí? Se deforman. Entonces, todo puede ser bien aplicado. En un marco kármico, cuando existe algo, automáticamente se habilita la prueba de usarlo bien o mal. Es una actividad. Podemos discutir sobre el término profesión, oficio, actividad, no importa qué. Pero en una civilización pero muy bruta, como la nuestra, y muy atrasada, hasta ese tipo de cosas tienen que tener un grado de organización, porque lo tiene que tener el grado de organización. Aunque sea una organización primitiva, bruta, si no existieran ciertas cuestiones, ciertas actividades, ciertas funciones, algunos aspectos relativos a la actividad humana serían muchísimo más primitivos. Entonces, ese tipo de actividades, encaradas por algunas personas muy primitivas, sirven para organizar experiencias primitivas, porque se organizan. Un carnicero, un matarife, un criador de vacas, un frigorífico, son, desde el punto de vista evolutivo, desvíos, pruebas no llevadas adelante correctamente, pero desde el punto de vista kármico, primitivo, básico, son formas de organizar un funcionamiento primitivo y animal. Y de hecho, en su propio nivel evolutivo, es una forma de organización. Aunque sea involutivo, es una forma de organización. Porque la organización también se ensaya en su curva descendente, negativa. ¿Cuántas veces decimos que una persona puede estar ensayando con la energía de séptimo rayo de un modo involutivo, negativo, denso, primitivo? Las personas que están obsesionadas por el orden, pero no es orden superior. Es orden en su curva descendente, bien básica, primitiva. Lo mismo, sexto rayo, desvío devocional. ¿Qué son las tradiciones? En alguna medida son desvío devocional. La tradición de comerte el asado es desvío devocional. La tradición de que los padres llevan a los hijos a cazar y a pescar en ciertos lugares del mundo como un patrón de transferencia cultural bueno, sano, elevado. No, es un deporte. Deporte, los dos están de acuerdo cuando juegan. Acá los animales que van a ser cazados no se enteraron de las reglas, las padecen nada más. Es absolutamente válido, según la etapa que transcurramos, ver en el universo material una coyuntura de total ilusión. Es precisamente, dentro del cosmos, el universo material, una especie de teatro de operaciones. Sus niveles de existencia sirven para que la conciencia ensaye el dominio de las leyes básicas. La regencia cósmica se sirve de una puntual y organizada red de energías condensadas en diversos grados. Incluso algunas de ellas circulan en sentido absolutamente opuesto, tal como acontece con las fuerzas involutivas, que no son ninguna otra cosa que ilusión coordinada inteligentemente. Aquí entonces, de ese modo, somos convidados a flexibilizar nuestro concepto de ilusión y su trascendencia, o abandono por medio de la energía de la renuncia en pos de asumir roles evolutivos de otra magnitud. El problema, con relación a este estado denominado ilusión y su señalada trascendencia, no se basa en su equilibrada existencia sintonizada con el único. Es decir, que nuestros inconvenientes no proceden de participar de un universo cuyos índices de ilusión respondan a una inteligencia mayor que lo sostenga y armonice consigo misma. Nuestras complicaciones radican en los caudales o volúmenes de ilusión que, desconociendo el propósito y finalidad de este elemento, adosamos por nuestra cuenta a la existencia. Lo que realmente nos enajena es la cualidad y también la cantidad de ilusión que generamos desequilibradamente, grado
que nos impele a sintonizar con fuerzas, que circulan en sentido contrario a la evolución que deberíamos sostener. Nuestra alma regula el grado de ilusión con el que determinados aprendizajes del lado material de la vida serán llevados a cabo. A lo que debemos renunciar es a aquella ilusión proveniente de nuestra identificación con lo superfluo, con todo aquello que no configura lo correcto y necesario. La ilusión de este teatro de operaciones, cuando responde a las pautas de la voluntad superior, no es perjudicial. Ella nos permite encontrar las escenografías precisas a nuestro proceso evolutivo. Nuestros inconvenientes se suceden a partir de los agregados, procedentes de nuestro libre albedrío y búsqueda de satisfacciones. De la página 143 y 144 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Vibración. Cualquier prueba puede ser tratada adecuadamente. La más trágica, angustiante, desequilibrante, frustrante e impactante. La más desviada de las situaciones puede recibir un tratamiento adecuado si nos plantamos ante ella con la actitud puntualmente requerida. Esa actitud define su cualidad por nutrirse de sintonía y alineación internas. Página 35. Cuaderno número 2. Pruebas de la luz del peregrino, de Daniel Gagliardo.
Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Entramos al tercer bloque del tema central que estamos profundizando en el día de hoy y que habíamos titulado La ley de karma nos pone en el umbral de la ley evolutiva superior. Y este tercer bloque lo titulamos Diferencias entre tarea y trabajo, evolución del ego bajo distintas leyes. Pregunta, ¿qué es la tarea y su diferencia con el trabajo? Y luego también preguntan si va a haber ego y planificación interna bajo ley evolutiva superior. Escuchamos diferencias entre tarea y trabajo, evolución del ego bajo distintas leyes. Es la planificación interna, es lo que la conciencia, lo que el ser conscientemente asume de lo que su contraparte superior de conciencia le transfiere, le indica, le facilita. Es eso. Va a ser lo mismo, nada más que sin componentes kármicos. La conciencia interna es quien está vinculada al núcleo de la tarea, que es un núcleo planetario. Y la conciencia externa, receptiva de eso, asume en el nivel tridimensional el trabajo que haya que ejecutar para que aquello que es interno, que en los mundos internos es la tarea, se pueda concretar adecuadamente en el mundo externo como un trabajo. Recuerden esta relación siempre. Lo que se planifica internamente, lo que el ser acepta internamente de la conciencia planetaria es la tarea, que involucra conjuntos de almas, y el trabajo es lo que ejecuta el ego. Es lo que el ego decodifica que debe ser hecho en nombre de la vida interna. El ego trabaja para ejecutar la tarea. Lo de él es trabajo, en el nivel interno es tarea, porque la tarea se concreta de otro modo, no involucra realmente los juegos de la materia, a que sea bajo ley evolutiva superior. Lo que sí hace el ser, bajo ley evolutiva superior, en un ciclo tan básico como el que va a tener la superficie de la Tierra, es concretar el trabajo sin que haya fisuras respecto a la tarea. Sí, claro que sí. Sí, porque ya no va a estar el velo kármico que hace que el ser, como parte de su entrenamiento de aprendizaje, tenga que desidentificarse las fuerzas de la materia para percibir como pueda lo que tiene que hacer respecto a su planificación interna. En cambio, como no tiene que haber una desidentificación bajo ley evolutiva superior, incluso el ser no pierde la conciencia del paso de la vida interna a la vida externa, no pierde conciencia. Cuando el ego va a encarnar, es absolutamente consciente de ese tránsito.
Es como quien pasa de la planta alta a la planta baja sin perder conciencia. Simplemente hace la ceremonia de bajar. El ego va a tener esa claridad. Recibe la indicación interna, no es que sea igual la percepción, no es igual, pero no hay pérdida de conciencia. Cuando el ego está dentro del contexto vibratorio del campo energético del aura del alma, tiene una percepción de la realidad en base a la ley que está operando en ese momento. Pero cuando encarna no pierde conciencia. Es como aquel que va bajando por la escalerilla en una piscina, estaba seco afuera y pasa a meterse sin perder conciencia, ahora está mojado. La percepción de la realidad es otra, pero no lo invalida. Nada más que antes estaba seco y vestido, ahora se saca la ropa, baja. Es lo mismo. Va a haber un cumplimiento no fluctuante de los estímulos internos. O sea, el ego va a estar ligado a la vida interna por un canal intuitivo que no va a fluctuar. La fluctuancia es propia de la ley de karma. Toda experiencia que esté relacionada a la fluctuancia es propia de la ley de karma. Los distintos niveles de concientización y percepción de la vida interna que son percibidos sin fluctuancia, no hay desobediencia, no hay duda, esos distintos niveles van gradualmente acrecentándose a medida que el ego evoluciona en función de cumplir con cada ciclo que se le ofrece. Por eso es ley de ciclos. El ego registra, profundiza, aplica. Registra, profundiza y aplica. Registra, profundiza, aplica. Eso lo hace expandirse. Eso lo hace expandirse. Son los 3 pulsos de la ley de ciclos. Eso va a ser el camino que en algún momento va a llevar al ego a la absorción. Claro que es paulatina, por eso decimos que la toma de conciencia se va dando a medida que se ejecutan esos ciclos de registro, quiere decir de percepción, de profundización, de aplicación. O sea, con esa continuidad, ningún ciclo tiene la misma intensidad que el anterior, ni nos lleva a ensayar con lo mismo. Entonces, dentro de la ley evolutiva superior, el aspecto cíclico de la ley, quiere decir el aspecto de la ley de ciclos, de la ley evolutiva superior, hace que cada vez que nosotros recepcionamos, profundizamos y ejecutamos, haya una ampliación en la conciencia del conjunto, no solo de los individuos, del conjunto. El conjunto trabaja sincronizadamente con eso. Entonces, a medida que esa ampliación se va dando, que otro ciclo se presenta, que otra oportunidad de sintonizar, profundizar y aplicar es colocada frente a la conciencia, se va produciendo una expansión que no fluctúa ni se detiene, sino que es continua. Como los ciclos no son así, sino así, cada vez más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, más amplio, ¿se entiende? Entonces, sin interrumpirse el flujo de ciclos, la amplitud de cada uno es superior a la anterior e inferior a la que sigue. El ego ya encarna habiendo percibido el alma, estando consciente en el aura del alma. Bueno, pero estamos hablando en este caso de la ley evolutiva superior, ¿eh? No, cuando vos hiciste la consulta, estábamos hablando de la ley evolutiva superior. Bueno, pero no lo aclaraste, estábamos hablando de la ley evolutiva superior. Te colaste en otra aula. Te colaste en otra aula. Claro, hermana, estábamos hablando hace unos minutos de la ley evolutiva superior y la ley de ciclos y cómo funcionaba. Vos preguntaste sin aclarar a qué hacías referencia y te estamos contestando en base a la ley evolutiva superior. Que uno no puede vivir en otro lado. Si el ego es una extensión del alma, no es una separación. El alma maneja, bajo las leyes que la sostienen planetariamente, maneja subleyes y fluidos. El ego es un fluido del alma, es una liberación de la propia alma que sostiene y alimenta para que se pueda sostener. El ego está sostenido por el alma, es un apéndice del alma, nada más que es un apéndice del alma que está bajo leyes tridimensionales. Precisamente, el ego se sumerge en el campo tridimensional porque le van a ofrecer sustancia al nivel mental, sustancia al nivel emocional y sustancia al nivel etérico-físico para que los tome como trajes y haga el aprendizaje y dominio de las leyes materiales en nombre del alma.
el alma no se puede sumergir y tomar esos trajes. ¿Qué le ofrece la ley planetaria? La ley solar sistémica le ofrece extender un aspecto de su conciencia y de una sustancia que le ofrece la ley planetaria y tomar posesión de esos trajes. Cuando se sumerge en la materia, automáticamente la conciencia y la ley sistémica lo liga a esos trajes hasta que la conciencia interna determina que tiene que cortarse el vínculo. La mónada determina que tiene que cortarse el vínculo, el alma asume la indicación monádica y corta el vínculo cuando es necesario. Porque tiene que seguir preparándose para dominar todos los aspectos que estén disponibles en esa etapa. Porque el ego no solo recibe enseñanza, aprendizaje, instrucción, cuando se sumerge, sino cuando sale de ese sumergimiento y vuelve al origen. Entonces, continuamente el ego está haciendo ese proceso. Hasta que no se produce una síntesis determinada, el ego aprende tanto cuando va hacia la materia como cuando retorna. Lo mismo bajo ley de karma, no solo bajo ley evolutiva superior. Porque la ley bajo la cual el ego está haciendo la experiencia evolutiva cuando sale de la materia no es la misma ley que maneja la tridimensión. Son otras. Interencarnatoriamente, la conciencia egoica hace experiencias, aprendizajes, recibe instrucción. Por eso varias veces dijimos que hay seres que están preparados muy específicamente, especialmente para ciertas tareas, porque interencarnatoriamente fueron entrenados para eso. Cuando hablamos a veces, por ejemplo, de los psicólogos transpersonales o de psiquiatras transpersonales, dijimos, no solo se entrenaron en la materia, se entrenaron interencarnatoriamente, que es decir, una preparación interencarnatoria, porque la conciencia tiene un grado de lucidez muy diferente cuando está bajo ciertas leyes, sumergida en el campo tridimensional, que cuando se exime, se la convoca para el retorno a la vida interna, entonces pasa a estar en contacto con otras leyes. Determinados aspectos necesitan del campo de energía de ciertas leyes, y si el ser no pudiera estar en ese campo de energía y permaneciera en el otro campo de energía, ciertos aprendizajes no podrían existir para él. ¿Por qué? Porque un aprendizaje está regido por una ley determinada o por un conjunto de leyes o por subsidiarias, que son leyes menores y que operan como subsidiarias. Entonces siempre el ego necesita ese trabajo. Bajo ley de karma lo necesita sí o sí, porque si no directamente le darían traje que tuviera contrato eterno y no tiene por qué desencarnar más. Que es así. Son preparados interencarnatoriamente y después ensayan en las leyes de la materia aquella preparación. Es así. Lo que queda eximido totalmente es la duda, el error, el desvío. La preparación interencarnatoria la aplican perfectamente, de un modo correcto, bajo necesidad de un modo correcto. Porque es en el cosmos todo íntegro donde la conciencia está operando que se completa la instrucción. Nuestra conciencia no es una en los niveles internos y otra en los niveles externos. Nosotros somos una conciencia que se expresa en 7 niveles a través de 7 núcleos. Pero somos una conciencia, no somos 7 conciencias. Estamos constituidos por 7 núcleos que están polarizados en 7 niveles de existencia, de conciencia. Pero somos un ser, cuya partícula superior está en el primer subnivel divino y la última en el 7º nivel etérico-físico, pero somos una sola conciencia. Entonces, ¿cómo podría desenvolverse la instrucción solamente en uno de esos niveles? Es que precisamente el ego es puesto de un modo muy sintético en contacto con corrientes de energía que son las que el alma recaba, sintoniza, que es la esencia de la tarea. Entonces, cuando el ego está dentro del campo de energía causal, el alma le puede ofrecer el conocimiento de esa tarea de un modo totalmente diferente a como él lo podría registrar estando en la materia. Entonces, el ego está fuera, está en el campo causal, dentro del aura del alma. Entonces, el alma puede ofrecerle una ceremonia donde distribuya, dimane lo que el ego puede registrar de la manera que lo puede registrar respecto a la tarea. Y cuando el ego encarna, va a trabajar ese registro de la tarea. No es la tarea misma. Él tiene que trabajar
¿Por qué? Porque va a enfrentar una cantidad de cuestiones en el mundo tridimensional que lo ponen a prueba. Es un trabajo realmente para el ego eso. Mientras que en el nivel interno no es una prueba registrar la esencia de la tarea o lo que después va a ser llamado planificación interna, porque ahí no existe la prueba, ahí no somos puestos a prueba, ahí recibimos estímulos que son la horma de lo que necesitamos, la horma de nuestro zapato. Entonces, esos estímulos no son ni mayores ni menores, son lo que necesitamos, pero después trabajar sobre la base subjetiva de esos estímulos es un trabajo que tiene la parte de la conciencia que está polarizada en el mundo tridimensional. Por eso la humanidad llegó a este estado. Si hubiéramos cumplido la planificación interna, hubiéramos aceptado de facto, hubiéramos ejecutado de facto lo que la ley de karma nos ofrecía, que era todas las condiciones para llegar al umbral de la vida cósmica sin problema. Y en este planeta prácticamente eso no se pudo hacer. La ley de karma ofrece la vida cósmica, nos pone en el umbral de la ley evolutiva superior. Acá la jerarquía tiene que hacer un milagro, porque todos se robaron todo. A pesar de que algunos van a llegar a la ley evolutiva superior, no llegaron al umbral, porque la jerarquía asume lo que no se pudo. Si el conjunto hubiera hecho la tarea, una gran cantidad de ese conjunto hubiera llegado realmente al umbral cumpliendo con el ofrecimiento kármico, que era ni más ni menos, si lo queremos sintetizar de este modo, que desenvolver de un modo adecuado nuestro código genético. Entonces, la jerarquía va a tener que saldar eso. Cuando puedo ver la situación tal cual es, me estoy abriendo al patrón luz que la situación ofrece, adhiero a aquel patrón de luz, adhiero a la vibración que constituye la situación. La luz todo lo esclarece, habilita mi ser para trabajar allí según lo que mi propia alma estipule que debe ser realizado, sin proyectar un revestimiento inadecuado de las circunstancias vividas, sin envolverlas compulsivamente con consideraciones proyectadas por mi propia psiquis. Página 35 del cuaderno número 2, Pruebas, de la colección Cuadernos, La luz del peregrino, de Daniel Gagliardo. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar.
Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Adelantamos título del próximo programa: Final de un ciclo cósmico. Vamos a la reflexión del día de hoy. Debemos buscar el acceso a lo trascendente desde lo que somos y utilizarlo para nuestro avance y transformación. Poder concretar esto es ineludible. No hay forma de que permanezcamos indefinidamente en una posición, como tampoco la hay de evitar las etapas de nuestro aprendizaje. Las garantías para que este proceso se pudiera desenvolver armónicamente son prestadas por nuestro ser interno. Nada que no procediera de este garante podría ser de conducente utilidad. De este modo, guiados por nuestro interno, siempre recibiríamos el apoyo para desenvolver cada etapa que correspondiera. Cada segmento del camino contaría con el sustento necesario para su asunción. No así, si intentáramos por ambición espiritual un desvío devocional o fanatismo, vivir una existencia para la que aún no estamos preparados. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.